La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la Memoria de la Nación. Nos encontramos en la temporada de conmemoración de las fiestas patrias y de manera similar a lo que hicimos con la celebración del 20 de julio, hoy queremos continuar con la mirada crítica a la historia de la independencia desde la perspectiva de los estudios de género. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. También queremos presentar al líder de comunicaciones del Archivo General de la Nación, Jorge Cote. Hola Kevin, hola Mario y buenas tardes a todos y a todas. Como bien lo dicen ustedes, estamos dedicados a darle una mirada crítica a la historia de la independencia. Un tema del que se ha escrito mucho. Hay centenares de volúmenes dedicados al 20 de julio, a la campaña libertadora, a los héroes y a lo que han llamado padres de la patria, que siguen reproduciendo la historia de ese momento histórico tal cual como fue planteada desde el siglo XIX. También hay una voluminosa bibliografía sobre el papel de los sectores subalternos en la independencia, que han renovado la manera de comprender este episodio. Sin embargo, el tema no se ha agotado y nuevas perspectivas nos siguen dando luces para entender mejor la independencia. Y en este caso vamos a hablar sobre la perspectiva de género y su aporte a la comprensión de la independencia. Un tema que nos lo va a explicar nuestra invitada, que más adelante presentaré, y que toca de alguna manera temas que van más allá del papel de la mujer en la independencia. Por ello, hemos invitado a la candidata a doctora en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en temas de género y sexualidad en la época colonial, Lady Torres. Buenas tardes, Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todo el equipo de comunicaciones, muchas gracias por la invitación. Bueno, Lady, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿En qué consiste la historia con enfoque de género y cómo se puede leer la independencia desde ese preciso enfoque? Bueno, pues la historia con enfoque de género es una perspectiva analítica que emerge en la década de los 90 y que tiene por objetivo trascender la mera recuperación de experiencias de las mujeres del pasado. En cambio, indaga sobre cómo las sociedades han creado esa diferencia específica entre los seres humanos, la diferencia entre hombres y mujeres, a partir de la atribución de significados a los cuerpos y a los comportamientos. La historia con enfoque de género estudia además lo que Marcela Lagarde llama los órdenes genéricos, es decir, la forma como en ciertos contextos específicos se organiza la realidad conforme a la división masculino y femenino, los símbolos, los mitos, las normas, los saberes, las instituciones, las luchas sociales que se han usado para generar esa división, las identidades y subjetividades en las cuales ha derivado, y el distinto grado de poder que ha asignado ese ordenamiento a las y los sujetos y cómo eso ha impactado en el acceso a recursos y derechos. ¿Cómo se puede leer la independencia desde ese enfoque? Pues desde la perspectiva analítica del enfoque de género vemos dos cosas. Primero, que los cambios en el ámbito político no necesariamente tienen repercusiones inmediatas en la transformación cultural de las personas en cierto territorio, en especial en aspectos que conciernen a la vida privada y a la vida diaria, cuyas raíces son muy profundas, ¿no? Como el tema de género y la sexualidad. Y segundo, pues posibilita ver cómo se utiliza ese ordenamiento de género para darle o quitarle validez a determinados proyectos políticos. Realmente los procesos de independencia, como otros en la historia, fueron realizados por grupos sociales específicos, hombres en su mayoría de élite o mestizos, y claro, influyeron en una reconfiguración de los roles de género que se vino dando durante todo el siglo XVIII, pero no por ello representaron pues una emancipación femenina o el cuestionamiento del orden patriarcal de lo que en ese momento tenía o que en ese momento tenía Colombia. Lady, pues ya que nos estás hablando de pues, este enfoque de género, esta manera de entender la independencia, me gustaría que habláramos de las mujeres de la independencia. Y como tú lo dijiste hace poquito, hay unas investigaciones históricas que destacan el papel de la mujer y que en muchas ocasiones también buscan como si hay un Simón Bolívar, como buscar su versión femenina o también generar como este tema de heroínas de la independencia.
Me gustaría saber precisamente en qué se diferencian este enfoque de género frente a esta forma de hacer independencia que podríamos decir que saca de la invisibilización a las mujeres y las trae a participar de manera activa pues, en la independencia, pero que también terminan como también generando estas heroínas. Entonces, ¿en qué se diferencia el enfoque de género frente a esta historia de las mujeres? ¿Y por qué es importante o qué réditos podría traer para comprender la historia de la independencia del enfoque de género? Sí, pues yo siento y conozco muy buenas investigaciones sobre el papel de intelectuales femeninas y de mujeres como Magdalena Ortega de Nariño, como Manuela Sáenz, y sobre todo en Colombia se ha hecho un muy buen trabajo rescatando la participación de las mujeres, por ejemplo, en los ejércitos independentistas. Lo han hecho autoras como Evelyn Sherpak, como Antonio Cini, y claro, pues el trabajo de Judith González Erazo, que es como un hito. Ese ejercicio de historia de las mujeres a mí me parece supremamente valioso en una disciplina que es marcadamente masculina y que pues ha tendido a estudiar en su mayoría a los hombres y sus trayectorias. No obstante, digamos que la idea es ir más allá de la historia de las mujeres por muchas razones, ¿no? Primero, pues porque el género es relacional, es decir, no existe feminidad sin masculinidad y no se puede hacer historia de las mujeres sin la historia de los hombres y viceversa. Segundo, porque la historia de las mujeres asume la existencia de las mujeres, y perdón la redundancia, como sujetos biológicos y sociológicos, y eso pues se ha venido revaluando desde hace muchas décadas, ¿no? Por un lado, por la variabilidad de las características anatómicas de las hembras humanas que hace imposible hablar de mujeres de manera genérica, y por otro porque a nivel sociológico pues es imposible concebir a las mujeres como un grupo homogéneo unido por una condición de opresión, ¿no? Que es lo que dice Chandra Mohanty, en tanto pues todas las mujeres o los sujetos femeninos o feminizados viven las asimetrías de poder de manera distinta respecto a unas variables, ¿no? Que también están allí, condición racial, capacidad económica. Tercero, pues hay que trascender esa historia de las mujeres porque como tú lo indicas, pues ha caído en una búsqueda que a mi juicio es anacrónica de protofeminismo, ¿no? En otras palabras, se tiende a interpretar cualquier acción rutinaria o cualquier acto de supervivencia que hace una mujer como un acto de insubordinación política o incluso una reivindicación de derechos pues que ni siquiera eran pensables por los sujetos femeninos en esa época. Y pues finalmente, digamos, eso yo sí siento que merece ser reevaluado porque se tiende a creer en que existe esa mirada femenina sobre el pasado, ¿no? Y eso pues es un esencialismo y tampoco es que si existiera fuera novedosa per se, ¿no? Reemplazar héroes por heroínas pues lo que hace es reproducir una historia personalista que ve la independencia como el resultado de las acciones, o la independencia y todos los procesos históricos, ¿no? Como el resultado de acciones de individuos que son idealizados por sus ideas, ¿no? O por su carácter, y pues lo único que cambia es que ahora son mujeres las que ocupan ese lugar y que se les adjudica que supuestamente rompieron un rol, ¿no? Algo pues que es pues bastante cuestionable. Entonces pues lo que aporta o lo que es importante en la historia con enfoque de género es que hay unas preguntas novedosas sobre los procesos históricos, una mirada novedosa sobre los procesos históricos, y pues que invita, ¿no? A preguntarse más bien cuál era el ordenamiento vigente, ¿no? En la Nueva Granada, cuando inician estos procesos independentistas en términos de género, cómo se construyó esa diferencia entre mujeres y hombres, a partir de qué saberes, qué normativas, con qué símbolos, de qué manera se reconfiguró la jerarquía, si es que se reconfiguró la jerarquía entre hombres y mujeres, y cómo se rearmaron esos roles a partir de esas transformaciones políticas de mitad del siglo XIX, cuál fue esa participación de sectores como las mujeres, pero realmente cuál fue el significado, ¿no? Social de esa participación, de que ellas estuvieron en la guerra, pero también en la esfera pública, y cómo se utilizaron, por ejemplo, esos roles y esos estereotipos de género por republicanos y realistas en los discursos políticos, solo por mencionarles algunos de los temas que se pueden abrir viendo esto como un enfoque y no como un objeto, un sujeto nuevo, ¿no? Que es la mujer, que ahora la vamos a estudiar. Esto yo creo todavía está por hacerse, ¿no? Creo que hay unos trabajos, pero creo que todavía está por hacerse. Y me gustaría también que nos contaras un poco, ya hablando de lo que decías de la reconfiguración, pues, ¿qué representó la independencia en la reconfiguración de los roles de género? Bueno, pues yo creo que ese es el punto fundamental de estudiar la independencia, digamos, de manera novedosa, con enfoque de género. Lo primero que hay que decir, pues, es que la transformación realmente de los significados de lo femenino y lo masculino se dio a ambos lados del Atlántico, y se dio desde mucho antes de la independencia, desde mediados del siglo XVIII, sin duda muy influenciada por los planteamientos de la Ilustración.
pues lo han señalado muy bien Víctor Uribe y Mabel López y otras autoras y autores, en teoría, ¿no? Muy en teoría, la mujer pasó de esta imagen cristiana del ser pecaminoso, proclive a la maldad, tentador, ¿no? Y por ende, pues completamente subordinado a la autoridad masculina de padres y esposos, que tenían incluso el derecho pues a violentarlas y asesinarlas por su mal comportamiento, a ser concebidas pues como seres humanos que tenían raciocinio, capacidad de educarse y expresar opiniones, ¿no? Y cuyo tratamiento debía ser el de compañeras de vida y no el de esclavas. Esto, claro, todo dentro del hogar, ¿no? Porque la esfera pública pues todavía siguió siendo restringida a las mujeres. Y de manera paralela, pues había una renovación y se dio una renovación desde el siglo XVIII digamos, del ideal masculino. Claro, se mantienen cosas como el liderazgo familiar, económico y político como base de la hombría, pero se les demandó la civilización de sus costumbres, el refinamiento, ¿no? Y la educación como ejes centrales pues, de la adquisición de estatus, que era distinto a los privilegios innatos pues, del sistema estamental. Durante la confrontación militar, ya digamos en el proceso independentista, la necesidad pues obligó a abrir espacios para las mujeres, por ejemplo en los ejércitos, y esto pues implicó que ellas ingresaran a labores que se consideraban propias de su sexo. Ahí digamos que no hubo mayor cambio. Los trabajos del cuidado, ¿no? Lavar ropa, preparar la comida, vender los víveres, circular información, curar. Y las mujeres privilegiadas también participaron a través de la financiación. Y en los hombres, pues se ratificaron también en los contextos de guerra, pues muchos roles, ¿no? Se revalidó la fuerza, la valentía, el sacrificio, como esos valores constitutivos de la hombría, pero pues se modificó, ¿no? En la medida en que la virtud y el honor ya no venían atados a elementos como la condición racial, sino al desempeño en batalla. Y esos asuntos pues, de géneros también se expresaron en muchas otras cosas en el periodo independentista, ¿no? En los discursos políticos circularon estereotipos para legitimar uno y otro bando. Por ejemplo, lo ha estudiado mi colega Alexander Chaparro, ¿no? Algunos periódicos referenciaron la aparición de prendas de mujer en ciertos sectores, ¿no? Sugiriendo una especie de feminización del enemigo. Había menciones al afrancesamiento de los republicanos también en ese sentido. Entonces, digamos que durante la confrontación hay como esa coexistencia de unos roles que venían y que se estaban transformando desde el siglo XVIII y, digamos, lo que sucede en la guerra. Y ya en la construcción de los nuevos estados, pues lo que se entendía por feminidad y masculinidad se revalúa mucho en función pues de los principios republicanos y al mismo tiempo pues se crean nuevas instituciones y nuevas políticas y eso también estará pues mediado por unos nuevos roles de género, ¿no? Por ejemplo, la aparición de escuelas y normales para mujeres. Entonces, a nivel simbólico, pues lo femenino se revalorizó indudablemente después de la independencia, ya no desde imágenes como la Virgen María, sino desde la República, la patria y posteriormente la nación, que son representadas con cuerpos de mujeres, ¿no? Como una metáfora de pureza y fidelidad. Y estas pues debían ser defendidas por los hombres por medio de las armas o las letras, ¿no? Es decir, esa masculinidad cimentada en la protección de lo femenino también se mantuvo pues intacta. Y en la realidad social, pues las mujeres de élite o el bello sexo, como les decía Bolívar, también tuvieron una revaloración. Bolívar tiene un artículo en el Correo Orinoco que se llama así, El bello sexo, y es muy interesante porque él dice que los sujetos femeninos, y cito, eran la porción más amable de la especie humana, y de ahí venía su objetivo, ¿no? La naturaleza las había destinado, y cito, a proporcionar a la otra, es decir, a los hombres, la mayor felicidad, a temperar su aspereza, a hacer sus costumbres más suaves y a hacer su alma más sensible. Entonces, pues hay un artículo que yo publiqué hace ya varios años que se llama Progreso, Disciplina y Masculinidad, donde hablo precisamente de cómo ese alto nivel de estimación que los discursos republicanos le dan a lo femenino no dejó de relegarlo al espacio doméstico. Entonces las mujeres pues están hechas, deben educarse, pero para apoyar a los maridos, ¿no? Dar hijos a la patria y pues imprimir en los hijos las primeras semillas de la inteligencia. Hay un autor que se llama Joaquín Campé y él tiene un libro que se llama Eufemia o la mujer verdaderamente instruida, que sale en 1829, y él lo resumía muy bien, ¿no? El destino natural femenino era el de ser esposas y buenas madres y con amor y desvelos suavizar la vida de los hombres y hacernos olvidar los amargos pesares y las fatigas que son el patrimonio de nuestro sexo. Así lo decía el libro textualmente. Y además, pues las mujeres tenían como el peso moral de las nuevas repúblicas, ¿no? De su adecuado gobierno doméstico y del buen desempeño en la esfera privada de las mujeres, sobre todo las madres, pues dependía el comportamiento de los futuros ciudadanos. Entonces, la vida pública de los hombres, decía el mismo Campé, tiene relación con la vida doméstica, la felicidad de los estados nace de la felicidad de las familias y la felicidad de las familias es obra de la mujer.
de donde se deduce necesariamente que en vosotras, decía él, está el labrar la felicidad de los estados. Y las masculinidades de élite, pues por supuesto también se redefinieron con la independencia, ¿no? Una parte se irá al ideal del hombre militar, fuerte, audaz, ¿no? Leal y fraterno con sus compañeros hasta cierto punto, ¿no? Donde no se pusiera en duda que esas amistades terminaran en otra cosa. Y en la otra orilla, pues va a estar el hombre ilustrado, el orador, el político, ¿no? Próspero también a nivel económico, porque pues la ciudadanía de la nueva comunidad política se supeditó a tener una renta cuantiosa y a ser alfabeto. Entonces, pues todo esto aplica para esos sectores privilegiados, ¿no? Que fueron los que acapararon ese control de la nueva república. Y pues los sectores populares, pues digamos, hay mucha cosa por investigarse todavía, pero es claro lo que indican autoras como Suso y Bermúdez o Aida Martínez, ¿no? A diferencia del papel civilizador y moralizante de las mujeres de élite, las de los sectores populares siguieron siendo mujeres devaluadas, ¿no? Sujetas a ese dominio masculino sobre el comportamiento, sobre sus bienes. Y pues a los hombres no les fue diferente. Estas nuevas masculinidades, si lo quieren, como la ciudadanía, pues fueron inalcanzables para quienes no poseían dinero, industria, educación. Es decir, pues la mayoría quedaron por fuera, ¿no? Indios, esclavos, mestizos, libres, pobres. Entonces, en esa complejidad siento que es como se debe analizar y difundir esa reestructuración de los roles de género en la independencia, que no fue algo inmediato y tampoco tocó pues a todo el mundo en la sociedad. Ya con esta respuesta que tú haces, me gustaría como pues preguntarte cuando, por ejemplo, tú dices que pues los sectores pues que no tenían riqueza, no eran alfabetos, pues lo que se llama pueblo o sectores subalternos, yo supondría pues que aún así de todas formas pues le iba mejor a un hombre de ese sector que a una mujer de ese sector. Sí, sin duda, digamos que pues las asimetrías, ¿no? En los roles entre mujeres y hombres pues claramente siempre tienden a favorecer a pues el sector masculino, aun cuando este esté en las clases subalternas. Pero pues lo interesante aquí es ver cómo, digamos, hay muchos lugares de poder distintos, ¿no? Por ejemplo, esta reformulación de las mujeres de élite como las madres de los futuros ciudadanos, ¿no? Les va a dar un valor agregado que no tenían, y digamos eso, para bien o para mal, pues va a contrastar con unos sectores subalternos masculinos que van a seguir supeditados, que muy en su condición de hombría igual van a seguir supeditados pues por cuestiones de clase o pues por cuestiones de raza. Entonces es más como, digamos, que hay unas distintas posiciones, ¿no? Dentro de esta sociedad altamente jerárquica y, digamos, se miden por esas intersecciones. Y las mujeres de los sectores populares, claro, les va a terminar pues muy mal la cosa, pues porque no hay una mejora sustancial en sus condiciones, ¿no? Es decir, ellas no pueden acceder a la ciudadanía, digamos que las mujeres ricas no les decían ciudadanas, pero pues es sabido que muchas pueden acceder al sistema educativo, se les empiezan a abrir espacios, por ejemplo, para ser profesoras o para educar, ¿no? También en las tertulias, digamos que hay como unos espacios allí para publicar cosas, mientras que las mujeres de los sectores subalternos, pues en su mayoría no van a estar ahí. Y claro, los subalternos en su diversidad, ¿no? Una cosa van a ser las esclavas, que se van a mantener, digamos, hasta mediados de siglo en esa condición. Otra cosa van a ser las mujeres indígenas, que claramente están en los grupos que no apoyan la independencia y en ese sentido pues van a cargar, ¿no? Con el doble peso, que van a sufrir pues todo el tema de la división de la tierra, la adjudicación de derechos individuales sobre los derechos colectivos. Entonces digamos que son como muchas posiciones distintas, y pues claramente sí muchos quedan por fuera, ¿no? Y para muchos no es una mejora sustancial de sus vidas. Bueno, Lady, muchas gracias. Ya por cuestiones de tiempo y para ir cerrando este programa, desde el enfoque de género, ¿cuál es el problema de reducir la independencia a la conmemoración de fechas como el 20 de julio o en este caso el 7 de agosto, que es el que está más próximo a conmemorar? Pues desde cualquier enfoque historiográfico contemporáneo, ni siquiera solo el enfoque de género, hay problemas con reducir un proceso tan complejo, ¿no? Como la ruptura del dominio español con una serie de fechas, ¿no? Personas y batallas, ¿no? Esas conmemoraciones son útiles a nivel político porque permiten a determinados sectores o gobiernos legitimarse, mostrar sus acciones como continuaciones de pasados gloriosos, identificarse con ciertos valores que encarnaban esos acontecimientos o esos personajes. Pero pues lo que prolifera realmente en estas fechas son las tergiversaciones de lo que pasó, reducciones de la realidad, y pues la exclusión, ¿no? De muchos grupos. La independencia pues tiene que ser vista como lo que fue un proceso gestado por décadas, consecuencia de transformaciones muy profundas en el gobierno hispánico sobre América, en cambios en la cultura política americana y atravesado pues evidentemente por la geopolítica europea.
y debe ser entendido como un ejercicio que sí contó con la participación de diversos sectores, buena medida de la élite, pero que también implicó diversidad, ¿no?, en los apoyos y en la oposición, como los grupos indígenas. Entonces, inclusive también tiene que ser comprendido como un acontecimiento o como una serie de acontecimientos que fueron irrelevantes para muchas poblaciones, ¿no? Lo que les decía un poco, las mujeres racializadas más empobrecidas, cuyas condiciones de vida difícilmente se transformaron, ¿no?, o mejoraron con la emancipación política. Entonces, entenderlo, ¿no?, en esa complejidad, pues es lo que necesitamos desde cualquier enfoque y desde cualquier historiografía. Correcto, Lady. Bueno, pues no me queda nada más que agradecer por estar en este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Lady, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.